Bueno, pues ayer le decíamos que ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se vio obligado a explicar por qué habían comprado unas camionetas pues carísimas. Ellos dicen que 2 millones de pesos, sí, 2 millones de pesos la camioneta, más no el blindaje. Porque bueno, sabemos que hay diferentes tipos de blindaje, hasta el número 5 que cuestan 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Entonces, bueno, pues después de las críticas, no porque se hayan comprado las camionetas, porque si las necesitan los ministros o la presidenta o cualquier funcionario que esté en riesgo y que necesite ser protegido, pues que se compre. No, lo que se critica es la hipocresía y la incongruencia. Bueno, ayer el señor ministro de la Suprema Corte, de la Corte del Pueblo, como ellos le llaman, pues dijo que no, que siempre no van a utilizar las camionetas, que por si él fuera, pues anduvieran en el metro. Y además algo que me parece muy representativo de la narrativa que estamos viviendo hoy. Hay un señor, si usted se acuerda, porque esta corte teóricamente se eligió por voto popular, sabemos que se eligió por las acordeones, por los acordeones que dio la Morena, que repartió Morena, porque prácticamente por los que hicieron campaña los morenistas fueron los que quedaron en la corte. Bueno, pues esta elección popular, entre comillas, nos dejó conocer a algunos personajes porque hicieron campaña en TikTok, en redes, algunos de casa en casa, otros en medios de comunicación. Uno de ellos fue el ministro Chicharrón, que le pareció muy simpático decir que él se identificaba como el ministro Chicharrón porque estaba pues muy bien preparado. Ayer este señor dejó la sospecha de que los ministros anteriores se habían llevado las camionetas y se habían llevado obras de arte. Así lo dijo. Pero hay que decirlo como ocurrió. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la integración anterior no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las 4 camionetas que había adquirido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un proceso en el cual se adquirieron a través de las y los ministros que se retiraron, es que se llevaron las camionetas que previamente formaban parte precisamente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 camionetas que determinaron ellos llevárselas como parte de su haber de retiro. O sea, una declaración tramposa, mañosa, como es pues normal en algunos cuadros de la Cuarta Transformación, en algunos morenistas, en algunos simpatizantes del partido de Andrés Manuel López Obrador. Una declaración engañosa, como tratando de decir, no, pues se los llevaron y se los robaron y además nos dejaron sin camionetas estos ministros. Y luego pues tuvo que entrar al quite ante la pregunta y ante la confusión, ante la pregunta expresa de nuestros compañeros reporteros, tuvo que aclarar el presidente Hugo Aguilar Ortiz y esto dijo. Los vehículos, por el tiempo de su adquisición, el modelo del que datan, ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso, con dificultades en su sistema de tracción, en el motor y en general en su funcionamiento. Durante estos 4 meses se tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas, vehículos que no encendían, en el camino se quedaron varados varios de estos vehículos. Por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del Gobierno de México. Se hicieron evaluaciones físico-mecánicas que nos dijeron que estaban en malas condiciones. Se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo en que es recomendable utilizarlo. Se hicieron también análisis de riesgos para los ministros y ministras y en general, en conjunto con estas opiniones y estudios, se tomó la decisión de renovar el parque vehicular en 2 sentidos. Por un lado, adquirir vehículos y por otro lado, poner a la venta, iniciar el proceso de desincorporación de la mayoría de los vehículos. 21 vehículos nos recomendaron ya poner a la venta. Bueno, pues luego dice el señor, no, yo por mí me puedo andar en metro y en combi y no sé qué tanto, porque la cosa es querer seguir engañando, ¿no? Seguir engañando. A ver, Daniel Jasso, ahora vamos a revisar esto, porque no nada más son esto que publica el Universal, no nada más son las camionetas, es el retrato que intentó mandarse a hacer Lenia Batres, son las togas, bueno, como de marca, como diseños exclusivísimos,
carísimas, las togas como de 50,000 pesos. Y son un montón de cosas más que vienen en el presupuesto, porque no crea que los ministros y ministras pues bajaron del todo el presupuesto que criticaban antes de los anteriores integrantes de la Corte, como las comidas. Hay una pregunta incluso, ¿verdad, Daniel? No sé, en la conferencia, a ver si la podemos ubicar, donde uno de los compañeros le pregunta al ministro, oiga, pues no en todos los trabajos dan comida, ni en todos los trabajos dan transporte. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Ahorita se la voy a poner porque, bueno, tiene cierta parte de razón. Si a esas vamos, de que todos somos iguales y que aquí pues no hay diferencias y no hay privilegios, pues vamos a ver si es cierto. Ahora, Daniel Jasso, ¿cómo estás? Buenos días. Esto que los ministros, algunos de los ministros se hayan llevado algunas de las camionetas que tenían asignadas, es perfectamente legal. Es un procedimiento que se sigue incluso en muchas de las dependencias gubernamentales. No es un robo, no es un secreto. Así que este señor, el chicharrón, pues quiso engañar con esta declaración. ¿Qué encontraste, Daniel? Azucena, buenos días. Pues primero que nada, afirmaciones que hacen analistas que conocen de este tema de la Corte. Primero, que es falso que las adquisiciones que hace la Suprema Corte respecto a las últimas camionetas hayan sido a precios preferenciales o las camionetas justamente las que se llevaron los ministros hoy en retiro. Apuntan una incongruencia en afirmar que la renovación también de estas flotillas se hizo para evitar percances en el camino, como también lo apuntaba el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en el sentido de que ningún dictamen serio recomendaría camionetas blindadas, dada la naturaleza de su peso, para entrar a lugares rurales, ¿no? Eso por una parte respecto al análisis de la adquisición de estas camionetas. Ajá. Por otro lado, ya escuchábamos al ministro presidente hablar sobre que estos vehículos ya estaban pues prácticamente en un estado deplorable, que incluso dice los había dejado parados en distintas ocasiones. Durante la conferencia, incluso el ministro presidente recuerda una vez que uno de sus rines se partió en dos, que por eso se quedó pues ahí a medio camino. Sin embargo, aquí tenemos, Azucena, uno de 11 avalúos que solicitó la Suprema Corte en julio del año pasado respecto a estas camionetas que, pues dice el ministro presidente, ya no servían. La evaluación está realizada por la empresa Consultoría en Ingeniería Legal SADCB. El evaluador es el ingeniero Mauricio Rico Landín, perito miembro de la Sociedad de Ingenieros Civiles Evaluadores. Repito, esta evaluación se hizo con fecha del 1 de julio de 2025, la solicita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De una camioneta que ya usaba uno de los ministros. Bueno, particularmente, ¿sabe quién fue uno de los ministros que se llevó una de las camionetas, que compró, etcétera? Alberto Pérez Dayán. Esta evaluación es de la camioneta de Alberto Pérez Dayán, porque se la llevó, porque la compró. Dice vehículo Jeep Grand Cherokee, lujo 4x4, modelo 2020. Bien, entonces este es el avalúo de la camioneta con placas M13 BFS. Esa es la de Pérez Dayán que se llevó. Muy bien. Entonces, aquí está el kilometraje, el sistema mecánico. Dice, en general el auto se encuentra en perfecto estado de conservación con mantenimiento preventivo y correctivo, en su caso adecuados. Para efectos del presente avalúo se considera sin daño alguno. Perfecto. El auto tiene un blindaje nivel D5. Tiene nivel 5 de blindaje, esta camioneta de Pérez Dayán. Con respecto a la inspección realizada, el automóvil se encuentra en óptimas condiciones de uso y funcionamiento con mantenimiento adecuado, con un kilometraje normal. Se considera que el vehículo cuenta con los servicios de mantenimiento adecuados, mecánicamente, eléctricamente, así como en los interiores y exteriores. Interiores en piel color negro. Bueno, ahí está. Entonces luego hacen una comparativa en este avalúo con otras camionetas similares que hay en el mercado y concluyen que Pérez Dayán se puede llevar su camioneta por ¿qué cantidad de dinero, Daniel? Azucena, de acuerdo con este documento, el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán pagó 1,223,000 pesos exactamente por este modelo, por esta camioneta. Sí. Y hace una comparativa. Respecto a esta comparativa, este precio es de donde surge. Los enfrenta con 4 modelos igualitos, con un kilometraje distinto y con blindajes distintos. De hecho, ahí el avalúo lo especifica. Todas tienen un precio distinto y de empresas distintas, y a partir de ahí es donde surge este precio de 1,223,000 pesos. El avalúo asegura que el factor de negociación, tanto para arriba como para abajo de este precio, es el kilometraje, el blindaje, el estado de conservación, y de ahí sale el promedio homologado para darle el valor a esta camioneta. Apuntar que además del ministro Alberto Pérez Dayán, que es el dueño de esta camioneta en particular, compraron también sus unidades Luis María Aguilar,
Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat. En el caso de ella se compró una Suburban, los otros 3 compraron este mismo modelo, una Jeep Grand Cherokee Limited 4x4 motor V8 modelo 2020, que está de por sí, pues de más decir que es una camioneta pues sumamente lujosa. Susana. Bueno, pero la compran, porque luego quieren aventar ahí las mentiras y dejar una versión equivocada entre la ciudadanía. No, pues esto se puede hacer, si lo quieren cambiar, bueno, que lo cambien, pero esto se puede hacer. 1,223,000 pesos pagó en el caso de su camioneta Alberto Pérez Dayán, ¿no? Muy también ahora muy afín a la Cuarta Transformación. Correcto. ¿No? Y otros 3 se lo llevaron, pero es perfectamente lícito. Entonces le decía que ayer un compañero periodista pues le pregunta a el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, que por qué pues todos los empleados comunes y corrientes como nosotros sí tenemos que usar camionetas o coches nuestros. Y vamos a ver, se escucha un poquito mal, pero vamos a escuchar a ver qué le puso sobre la mesa el compañero. Se escuchan a la gente, pero si no hubiera salido el escándalo, definió usted. Acabo de decir que estoy impresionado. Evalúe usted si estamos actuando con irresponsabilidad. La siguiente pregunta es... Se lo agradezco. Y de austeridad. Yo le preguntaría al ministro Aristides en qué trabajo le pagan a la gente la comida y 118 millones de ahorro en comidas. Todos nosotros tenemos que poner nuestro auto o viajar en transporte público, tenemos que pagar nuestra comida, tenemos que pagar nuestro servicio médico y aquí en la Corte se nos paga. Eso no es austeridad, eso no es... Yo le quiero decir que aquí en la Corte están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. El trabajo que hemos implementado es intenso y pues lo revisaremos, pero quiero decirles que no cualquiera está trabajando de 7 de la mañana a 12 de la noche. Aquí nuestro personal hemos pasado de dictaminar 2, 3 asuntos a dictaminar 10, 11, 12 asuntos por secretario. Vean la cantidad de asuntos, todo va al pleno. Estamos resolviendo alrededor de entre 60 y 80 asuntos a la semana. Sí, yo les pido, evalúenlo con responsabilidad. Les agradezco la presencia, por habernos acompañado en esta conferencia de prensa. No, para llorar. Bueno, déjame hacer un corte y ahora hablamos de esto que dijo al final el presidente de la Suprema Corte, los otros gastos que hoy consigna el Universal, y hablamos del avalúo que tiene Daniel Jasso de la camioneta de Alberto Pérez Dayán. Bueno, pues... escuchar para creer, ¿no? Lo que dice el señor de la Corte, pues ahora sí justifican las camionetas, y ahora sí justifican los viáticos, y ahora sí justifican las comidas, cuando, bueno, criticaban a los ministros de la Suprema Corte anterior, que no queremos decir que no tuvieran privilegios y que no tuvieran un exceso en los gastos, claro, pero es que ellos prometieron que iba a ser otra cosa. ¿Qué dice que trabajan mucho? A ver, Hugo Aguilar. Eso no es austeridad, eso no es... Yo le quiero decir que aquí en la Corte están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Uy. El trabajo que hemos implementado es intenso y pues lo revisaremos, pero quiero decirles que no cualquiera está trabajando de 7 de la mañana a 12 de la noche. Aquí nuestro personal hemos pasado de dictaminar 2, 3 asuntos a dictaminar 10, 11, 12 asuntos por secretario. Vean la cantidad pues de imagínate, Daniel, pobres, ¿verdad? O sea, ¿no sientes así como compasión y piedad? ¿No sientes como tristeza de decir, claro que se merecen una camioneta machuchona y claro que se merecen togas de 50,000 pesos y también se merecen catering y todo porque trabajan de 7 de la mañana a 12 de la noche? No, señor, le falta mucho por conocer. Ustedes que se la dan de pueblo, le falta mucho por conocer cómo trabaja la gente real, la gente de a pie, los que doblan en las fábricas turnos, los que trabajan horarios 24 por 48 o 24 por 24. No, señor, le falta un montón. ¿Algo más, Daniel? Azucena, pues nada más puntualizar que, pues como escuchamos, el periodista Jorge Chaparro no tuvo el micrófono para realizar esta pregunta, fue de las últimas, ya lo estaban corriendo, él tuvo que alzar la voz para que lo pudieran escuchar. Él en su cuenta de X más tarde apunta que la Suprema Corte justamente no le quiso pasar el micrófono. Dice él, la pregunta es legítima, si no lo da a conocer la prensa, la austeridad que pregonan la hubieran guardado para otro momento, no hay intenciones reales de reducir costos, fueron exhibidos y por eso reaccionan, es lo que dice
Jorge Chaparro en su cuenta de X. Pues sí, cierto. Saludos al compañero Chaparro y bueno, pues ojalá que pudiéramos hablar con el presidente de la Corte, porque luego solo habla pues un poquito donde se siente cómodo. Aquí no lo vamos a hacer sentir incómodo, solamente le vamos a hacer preguntas cuyas respuestas están pendientes. Bueno, listo. ¿Algo más, Daniel? Nada más. Ya inició la conferencia, ¿verdad? Correcto, vamos a estar pendientes. Muy bien, gracias y buenos días. Buenos días.